Tengo en línea a la doctora Adriana Garra, matrícula nacional 51.251, es médica neuróloga, especialista en la enfermedad, directora médica de EMA, jefa del área del Hospital Británico en Cava. Doctora Adriana Garra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Muchas gracias por la convocatoria. Bien, ¿qué está sucediendo hoy con aquellas personas que tienen que hacer un tratamiento de esclerosis múltiple? Bueno, antes de llegar al tratamiento, la primera problemática que tenemos es llegar al diagnóstico, porque en realidad tenemos muchas dificultades en llegar al diagnóstico. Los tiempos de los estudios y los tiempos de las consultas cada vez se demoran más. El acceso a médicos especialistas quizás no es tan fácil, entonces el diagnóstico realmente está demorado. De todas formas, hoy es un día de concientización, que es el 30 de mayo, donde se comunica y se le informa a la sociedad cuáles son aquellos síntomas, aquellos llamaditos de atención que ameritan que hagan una consulta neurológica a la brevedad, porque lo que nos pasa es que como los pacientes tienen dificultad para caminar o pueden tener dolor en las piernas o pueden tener dificultades visuales, quizás primero consultan al oftalmólogo o al traumatólogo o al clínico, y hasta que se llega a la conclusión de que puede ser un trastorno neurológico pasa mucho tiempo. Incluso pueden pasar 5 o 7 años, y hemos visto pacientes que han demorado 20 años en llegar al diagnóstico. Entonces, la primera advertencia es a la población que los síntomas neurológicos deben ser consultados con un neurólogo. Y lo segundo es, trabajar mano a mano con los servicios de salud y con los prestadores, de poder agilizar las prestaciones. Realmente tenemos muchas demoras. Hoy día uno de los diagnósticos, no solamente el clínico, es con la resonancia, y tenemos demoras de 1 mes o 2 meses para tener un turno de resonancia. Y la verdad que eso dificulta mucho el diagnóstico y el acceso a la medicación. Bien, la cuestión médica, hablábamos de la visual. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la gente va al oftalmólogo y no piensa que es otro tipo de situaciones? Sí, primero la enfermedad puede presentarse más frecuentemente en mujeres y entre los 18 y 35 años, lo cual no significa que no se dé en los hombres y que no se dé por fuera de Sí. este rango, o sea, menores de 18 y mayores de 35. Los síntomas visuales más frecuentes es la disminución de la agudeza visual, tener la sensación como que algo empañó el ojo y no se ve nítidamente de un ojo o de ambos ojos. Lo otro puede ser la visión doble, que muchas veces no se reconoce como visión doble, sino que la persona, al no tener Sí. alineados los ojos y poder tener una visión única, la primera manifestación es la inestabilidad, el trastorno de equilibrio. Y cuando va al médico, va al oftalmólogo o va a un clínico general, si no realiza un examen neurológico, pasa, digamos, no se diagnostica que es una visión doble. Si va al oftalmólogo, bueno, es uno de los síntomas, la visión doble, o cuando queremos enfocar un objeto de manera, la visión nítida no la tenemos, a veces hay una alteración en la visión del color, especialmente para lo que es el eje rojo-verde. Hay pacientes que son muy detallistas en su descripción y notan que tienen dificultad en identificar el color rojo o el verde. Bueno, eso merita una consulta neurológica. Ujú. Hablamos un poco de las edades, mayormente son mujeres, y de allí en más, cuando se detecta la enfermedad, ¿qué se hace? Cuando se detecta, primero hay que identificar cuál es el tratamiento más adecuado para esa forma clínica y para ese momento de la enfermedad, porque todo depende del estado neurológico en que se encuentra esa persona al momento de identificar un tratamiento. Hoy tenemos más de 15 tratamientos para ofrecer o para elegir, por lo tanto tiene que ser muy cuidadosa la selección, lo que llamamos la indicación personalizada, el traje a medida. Cada paciente necesita un tratamiento para un determinado tipo de enfermedad o de presentación y para ese momento de compromiso neurológico. Si es una mujer, habitualmente, y es lo que corresponde, primero hacemos una orientación de fertilidad, porque
a veces, cuando empiezan con los tratamientos que son inmunosupresores, la fertilidad puede ser afectada. Como son personas que pueden planificar su embarazo y planificar su familia, y para eso debemos de establecer tiempos de suspensión de tratamiento o qué tratamiento elegir, siempre aconsejamos una consulta con fertilidad previa al inicio del tratamiento. ¿Por qué? Porque a veces hay dificultades en la fertilidad previa al tratamiento que son innatas a la mujer, digamos, por otras cuestiones, y si no estudiamos eso antes y no podemos establecer qué va a pasar en el futuro, entonces a veces sugerimos incluso la reserva ovárica, porque las mujeres hoy, digamos, la edad de fertilidad vemos que va avanzando, ¿no? Más de los 30 años, 35, 36. Si estás escuchando la radio y recién nos sintonizás, estamos hablando con la doctora Adriana Carra, es médica neuróloga, estamos hablando de esclerosis múltiple, y recién la doctora estaba hablando de cuestiones en la visión, cómo empezamos a tener síntomas, y de esa forma hay que consultar a un neurólogo, más allá del oculista. Detectada la enfermedad y de allí en más, teniendo ese traje a medida, esa medicación indicada a medida, hablemos un poco de la calidad de vida hacia adelante y si podemos morigerar o frenar la esclerosis múltiple hoy en estos tiempos. Sí. Primero, no hay un tratamiento curativo de la enfermedad. Todos los tratamientos lo que hacen es detener la actividad de la enfermedad, la actividad inflamatoria, y retrasar la progresión que puede aparecer si la persona no recibe ningún tratamiento. La calidad de vida hoy intentamos que sea lo más óptima posible, incluso hay muchos tratamientos y se trabaja mucho en el bienestar, en la calidad de vida, en mantener la actividad social de las personas, porque eso es muy importante, tener un soporte tanto de la persona afectada como de la familia, porque es muy difícil el entorno familiar de un paciente con esclerosis múltiple por el tipo de síntomas y de limitaciones que tiene. Incluso trabajamos a través de la asociación, incluso con empresas donde tienen identificadas personas con esclerosis múltiple, y bueno, trabajamos en conjunto cómo acompañar a esa persona, cómo favorecer el bienestar dentro del encuadre laboral para esta persona. Bien, estamos hoy en una etapa en donde la medicación morigera la enfermedad, o la disminuye o la retrasa. ¿Estamos justo en ese momento de la historia médica hoy? Sí, la verdad que hemos avanzado mucho. Hoy día pacientes que están con tratamientos que llamamos de alta eficacia tienen una remisión de la enfermedad entre 4 o 5 años, lo cual es mucho, porque antes pensábamos solamente en disminuir la aparición de los síntomas, por ejemplo, en una frecuencia de 1 vez por año. Hoy sabemos que la persona bajo tratamiento de alta eficacia puede tener una remisión total hasta 7 años después de iniciado el tratamiento. Hay fármacos que están en investigación, como son los BTK, que todavía nos falta un par de años para tener la aprobación, pero son fármacos que vienen muy bien, incluso con un buen resultado y efectos sobre la discapacidad, que es una deuda que tiene la farmacología, porque trabaja mucho el tratamiento sobre la inflamación, sobre el brote, pero no sobre la discapacidad. Y estos fármacos son una esperanza. Y el año pasado Incucay aprobó el autotrasplante en pacientes con esclerosis múltiple, que también es un tratamiento de alta eficacia. No tenemos experiencia en Argentina, pero sí, digamos, está en marcha el proceso. Doctora Carra, ¿tenemos estadística en Argentina de cuántos pacientes hay? ¿O cómo los contabilizamos en la sociedad? Sí. Calculamos que la prevalencia en Argentina es aproximadamente de 17.000 pacientes en el país. De todas formas, ese número es lo que calculamos las asociaciones, pero no es lo que está registrado en los centros de atención. Quiere decir que faltan personas para diagnosticar. En relación a la prevalencia con la población de Argentina, que es de 32 puntos por 100.000, calculamos que hay 17.000 pacientes, pero no todos están registrados, por eso es importante toda esta difusión, ¿no? Y concientización.
¿Por qué se produce la esclerosis múltiple? ¿Es hereditaria? ¿Qué es lo qué podemos decir? Bueno, un poco de todo. Uh-huh. Primero es una enfermedad inmunológica y como tal es muy difícil saber cuál es el disparador. Sabemos que hay disparadores que son epidemiológicos, como por ejemplo el lugar de residencia. Los países nórdicos tienen mucha más incidencia que nosotros, que los latinoamericanos. Dentro de los latinoamericanos, Argentina tiene un poco más de incidencia que Brasil y México, por ejemplo. Pero bueno, creemos que la zona donde vivimos es un factor, el déficit de vitamina D puede ser un factor. Recientemente se ha demostrado que haber tenido contacto con la mononucleosis, con el virus durante la infancia, puede ser un factor de riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro. Si es hereditaria, en realidad no es hereditaria, pero sí podemos encontrar familias que comparten el gen inmunológico, como le explicamos. Por ejemplo, una misma familia puede tener un integrante con esclerosis múltiple, otro con artritis reumatoidea, otro con lupus. Digamos, son enfermedades inmunológicas que comparten el mismo gen. No es hereditaria de padre a hijo, digamos, siempre la pregunta es, ¿puedo estudiar a mis hijos a ver si van a tener esclerosis múltiple? No, no lo podemos predecir, no lo podemos detectar. ¿Hay riesgo? Sí, pero el riesgo es muy bajo. Pero no tenemos un análisis genético que digamos va a tener la enfermedad, porque el gen es un gen común. Bien, ahora me voy a poner en un tema no menor que tiene que ver con las prestaciones de las obras sociales y del Estado en los defectores públicos en este sentido. ¿Cómo estamos hoy parados en la Argentina respecto a los medicamentos? Bueno, son dos aspectos. Primero, por ANMAT tenemos aprobado casi todos los medicamentos que existen en el mundo. Eso es muy bueno, pero no tenemos acceso. ¿Qué significa no tener acceso? Que tenemos dificultades con los pagadores de salud para que aprueben los remedios que nosotros indicamos por una cuestión de costos. No sé, ellos decidirán cuál es la razón por la cual no aprueban, pero sí estamos con serios problemas, porque incluso los pagadores pueden llegar a cambiar hasta la fórmula de lo que nosotros indicamos. Podemos indicar el remedio A y ellos dicen, no, tenemos el B. Y el B quizás no es el adecuado para ese paciente. Y ahí empieza toda una etapa de judicialización a través de la asociación hasta lograr que se respete la indicación médica. Estamos con problemas, los pagadores dicen que tienen problemas de costos, realmente es cierto porque son fármacos muy caros, de hecho son más caros acá que en el país de origen, cosa que es muy difícil de entender a pesar de que tengamos impuestos, ¿no? Pero bueno, es uno de los países más caros de Latinoamérica. Aquellas personas que están empezando a transitar la enfermedad, los familiares empiezan a lidiar con todos estos problemas y se empiezan a cerrar puertas y la enfermedad y la desesperación de lo nuevo que se viene, desde la asociación, digamos, se les da herramienta. ¿Cómo la gente se puede poner en contacto con ustedes? Tienen que comunicarse por web, mandar un email a info@ema.org.ar. En asunto poner cuál es lo concreto de la consulta y bueno, seguro un equipo, alguien del equipo los va a llamar, los va a contactar, tienen que poner un teléfono de contacto o se les responde el mail. Si es una cuestión legal de acceso, lo verá el servicio de legales, el área legal. Si es una cuestión de acompañamiento, está el grupo social y el grupo de psicólogas que bueno, los van a orientar en que puedan participar de los diferentes grupos. Pero hay muchas actividades dentro de la asociación, todas trabajan muchísimo, hay que reconocer que trabajan ad honorem, o sea que dependemos de los fondos de quienes quieran colaborar, y bueno, realmente hay mucho trabajo, ¿no? Sobre todo en el área de acceso, en la pérdida de empleo, en la negociación de la obra social cuando pierden el empleo. Digamos, pensemos que la mayoría son personas muy jóvenes que pueden quedar sin trabajo a los 40, 45 años, ¿no? Doctora Adriana Carra, creo que le he preguntado casi todo, seguramente he omitido algo que usted crea que sea importante que comuniquemos.
Creo que lo más importante y en línea con digamos, la razón de la concientización es acompañar a las personas con esclerosis múltiple, evitar la soledad, porque realmente son personas que están aislados de su familia, de los amigos, del ámbito laboral, así que los pueden acompañar en todas las etapas y especialmente a la familia, ¿no? Que no haya un abandono. Se entiende la sobrecarga afectiva que tiene el cuidado de todos estos pacientes, pero para eso está la asociación, para pedir ayuda, y nosotros los vamos a orientar en cómo transitar de la mejor manera la enfermedad. Doctora Adriana Garra, agradecerle esta charla aquí en la mañana de Ahí Vamos. Gracias, muchas gracias. Te dejo un abrazo grande y que tenga un buen fin de semana. Igualmente para todos. Gracias por conectarse. Hasta luego. Hablábamos de esclerosis múltiple aquí en la mañana de la radio. Oxigenamos con música.